Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Guarín y a través de este video voy a hacer una explicación práctica y rápida de cómo codificar a partir del uso de un software llamado QDA MinerLite. Bien, este software lo vamos a encontrar en una versión libre en internet. Incluso el link lo encuentran en la presentación que acabamos de hacer junto a mi compañera. Es importante que antes de comenzar a utilizar este software tengamos ya los documentos transcritos, si es posible también identificados o nombrados de manera clara para que sepamos cuáles son los documentos que vamos a analizar. En este caso yo nombré entrevista 1, informante 1, entrevista 2, informante 5, por ejemplo. Son ejemplos solamente. Bien, una vez ya tenemos nuestros documentos transcritos y plenamente identificados, vamos a abrir el software que ya ha sido descargado y la interfaz me muestra dos opciones. Una, el uso libre de la edición y el otro la opción paga. Claramente tenemos la opción libre, la seleccionamos y me aparece en esta ventanita tres opciones, una de crear nuevo proyecto, otra de abrir un proyecto ya existente o reabrir el documento que fue recientemente abierto. Vamos a seleccionar la primera, crear nuevo proyecto, y tengo unas opciones que es crear un proyecto a partir de un listado de documentos que están en mi equipo o importar documentos o datos de otro software como puede ser Atlas D. Entonces tengo esta opción de importación de datos. Voy a seleccionar la primera, creación de proyecto, desde los documentos que tengo. Aquí ya ustedes encuentran el tipo de documentos que este software acepta todos, documento en Word, en HTML, en PDF, hasta imágenes pueden importar. Voy a seleccionar los documentos que estaban en mi escritorio y que tengo plenamente identificados. Voy a la opción de agregar y aquí ya los puedo visualizar. Selecciono la opción de crear y emerge una ventana que me da unas opciones de importación. Aquí no selecciono ninguna, solamente le doy OK y él ya me pide una ubicación del documento. Yo voy a dejarlo en el escritorio y voy a nombrarlo como prueba codificación. Listo, le doy guardar. Inmediatamente él ya comienza a hacer esa importación de los archivos. Cuando los ha terminado de importar, se cierran todas las ventanas. Este software tiene varias ventajas y les vamos a ver de acuerdo a estas propiedades. Primero, yo les sugiero que vayan a la ventana de ayuda y seleccionen la opción de mostrar solamente los menús disponibles para esta versión. Para este software, los casos son los documentos que nosotros vamos a analizar y es bien importante, como lo mencioné, que los tengamos plenamente identificados. También tenemos la opción de variables y la que nos interesa ahora son los códigos. Hay información muy valiosa en internet que yo les recomiendo para que ustedes sepan muy bien cómo utilizar estas propiedades de variables que van a facilitar el análisis también. Bueno, vamos a los códigos, que es lo que nos interesa principalmente. Ahora, tenemos la sección de códigos y Gibbs nos menciona que hay dos posibilidades para crear esos códigos o dos fuentes. Uno, el marco conceptual que desarrolla nuestra investigación y otro, los mismos datos, ¿cierto? Entonces yo puedo crear datos desde mi marco teórico o a partir de la información que tengo. Entonces, si yo tengo un marco conceptual, voy a crear un listado previo que con códigos que yo he identificado de acuerdo a mis categorías de análisis. Entonces vamos a códigos y damos clic derecho y aquí ya me da la opción de agregar código. Lo selecciono y aquí ya tengo cuatro opciones. El primero se refiere al nombre del código, el segundo a la categoría, el tercero pues ya es un color que yo voy a utilizar para identificarlo y diferenciarlo de los demás. Y esto es muy importante, la descripción del código. ¿A qué se refieren ustedes con este código que están implementando? Vamos a hacer un ejemplo. Mi categoría o el de nuestra investigación es intervención pedagógica. ¿Cierto? Esta es una.
Y dentro de esta categoría nosotros tenemos otras subcategorías. Una entonces es logros de aprendizaje. Puedo dejar el mismo rojo o puedo seleccionar otro, ¿cierto? Y aquí esta descripción, nuevamente, ¿a qué se refiere? Entonces yo voy a decir que este código se refiere a las habilidades que mis estudiantes o que los estudiantes desarrollaron a partir de la intervención pedagógica, ¿cierto? Esto es un ejemplo. La verdad, nosotras no hemos hecho todavía esta descripción por código. Para el ejemplo decimos que se refiere a las habilidades que los estudiantes desarrollaron a partir de la intervención pedagógica y agrego este código. Vemos acá en la parte izquierda que ya tenemos la categoría con el código que hemos insertado. Entonces también puedo tener otra categoría que en mi caso es escenarios de aprendizaje. Aprendizaje. Y digo, bueno, otro color, entonces este moradito, y descripción a qué se refiere. Yo podría decir que se refiere a las condiciones a las condiciones creadas por las docentes en la práctica de las actividades, vamos a dejarlo hasta ahí, pero nuevamente es bien importante que podamos hacer una descripción bien detallada y sobre todo cuando trabajamos en grupo, porque puede que mi compañera tenga una idea de código muy diferente a la mía y nos entrecrucemos. Entonces la idea aquí es unificar criterios y que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de escenario de aprendizaje, a qué nos referimos cuando hablamos de logro de aprendizaje. Luego agregamos y listo, ya tenemos entonces nuestra categoría con dos con dos códigos. Esto es un ejercicio para los que ya tenemos, bueno, códigos a partir de la teoría o del marco conceptual. Ahora, ¿cómo puedo yo crear un código desde la teoría fundamentada que me indica que los códigos pueden surgir a partir de la información? Entonces yo puedo leer este fragmento, por ejemplo, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con investigaciones, una entrevista de otro proyecto. Entonces, tengo esta información que me da mis pistas de otro código. Entonces, yo puedo seleccionarla y seleccionar este icono del esperito más. Lo selecciono y digo, listo. Entonces, esto puede ser la misma categoría o no. Entonces, yo digo que esto ahora se refiere a la categoría o a mi categoría que es expresión oral y que se está refiriendo aquí a, no sé, a la fluidez, digamos, ¿cierto? Entonces, le cambio el color, entonces acá yo puedo escribir, hacer una descripción. Se refiere a, no sé, a la destreza de emitir un mensaje de manera natural y comprensible. Digamos, esto es un ejemplo nuevamente. Le doy OK y he creado ya un nuevo código que ya puedo visualizar aquí en mi lado derecho, ¿cierto? Ahora, si yo quiero codificar a partir de lo que ya creé, bueno, entonces selecciono el código, selecciono el texto y con esta plumita verde ya voy a ver cómo se codifica. Que este fragmento se relaciona con una parte de este otro y son otro código. Entonces, nuevamente selecciono el texto, selecciono el código al que se refiere y selecciono la plumita y aquí ya me aparece la codificación. Entonces puedo decir que en estos dos fragmentos ya tengo 3 códigos distintos. Pero si yo tengo un documento muy largo, por ejemplo, para mí es bastante dispendioso irme código por código. Entonces lo que podemos hacer es ir a documentos,
código de texto y seleccionar esta opción de resaltado. Y aquí ya me va a mostrar los textos o los fragmentos, perdón, que yo ya he codificado. Que ahora yo necesito, como dice Gibbs, incluir un memorando para una nota teórica. Entonces, en esto de logros de aprendizaje, me acordé de algo. Entonces, voy al código, ¿cierto? Doy clic derecho y aquí en esta opción de comentario yo puedo hacer ese memo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esa reflexión, ¿cierto? Entonces, si va a ser teórico, entonces, de acuerdo a, no sé, a Oxford, Rebeca, no sé, la oralidad en inglés. Bueno, ustedes hacen el documento, el memo que quieran. Esto tiene una posibilidad de escritura tremenda, bueno, de longitud más bien. Entonces uno puede escribir ahí un montón y bueno, ahí voy a tener mi memo, ¿cierto? Algo práctico es que podemos utilizar colores, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, listo, para las notas teóricas voy a utilizar amarillo. Para las notas, no sé, que involucren emociones, sentimientos relacionados al proyecto, entonces voy a utilizar este agua marina o este azulito. Para las notas que se relacionan con la metodología, entonces voy a utilizar este rosadito. Y así podemos ir identificando a qué se refiere cada uno de los memos. Y aquí, bueno, ya cerraríamos esta opción y aquí ya podemos ver cuáles tienen comentarios, ¿cierto? Aquí ya puedo identificar qué tipo de comentario es también. Otra de las grandes ventajas que tienen es que podemos analizar los datos, ¿cierto? Entonces yo puedo analizar la frecuencia de mis códigos. Entonces yo tengo aquí todos los códigos, puedo seleccionarlos, ¿cierto? Entonces yo necesito saber con qué frecuencia aparecieron todos mis códigos en el documento que he analizado. Pongo la opción Search y bueno, aquí ya me dice, vea, el código de logros de aprendizaje tiene un 33% de frecuencia, escenarios de aprendizaje tiene un 33%, fluidez, seguramente, y va a ser así cuando ustedes vean este porcentaje, van a poder hacer análisis mucho más profundos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Será que esta categoría la estoy utilizando bien? ¿Será que esta categoría no está siendo lo suficientemente clara? ¿Será que sí? Todo esto nos ayuda a tomar decisiones a nivel interno para garantizar que esta información o que la información que estamos analizando la estamos analizando de la mejor manera, siendo muy claros con lo que queremos analizar y teniendo claro, pues, como lo mencioné, unos criterios a nivel interno claros de a qué se refiere cada código. Entonces, bueno, esto nos permite eso, analizar, luego esto lo podríamos ver en una tabla, ¿cierto? Y una vez que lo tenemos en una tabla, yo podría entonces también analizarlo desde gráficos. Entonces acá yo ya tengo una frecuencia, ¿cierto? Puedo seleccionar cómo quiero visualizarla, ¿cierto? Puedo utilizarla por una torta, esto pues no lo recomiendan mucho, yo sé que no es muy útil, pero sí recomiendan estos diagramas para hacer cuestionamientos a nivel interno sobre cómo estamos haciendo el análisis. Y es sobre eso, sobre internamente cómo está funcionando. Pero no es recomendable este uso de estos gráficos para, por ejemplo, nuestro informe de investigación. Eso no lo recomiendan. Eso es para análisis de datos solamente. Bueno, esto es todo. Esperamos que esta información sea muy útil y facilite el proceso de análisis de los datos. Como mencioné, hay tutoriales muy completos sobre el uso de este software y estoy segura que va a ser bastante provechoso. Muchas gracias.